señor Mastri, la soprano argentina Sara César. 27 de agosto de 1920 en la República Argentina. En el Teatro Coliseo se monta Parsifal, de Richard Wagner. Allí, Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César José Guerrico y Miguel Ángel Mujica, entre otros, subidos, encaramados al techo del teatro, hacen la que luego sería la primera transmisión radial de la Argentina. Por eso, porque lo hicieron desde las alturas, fueron bautizados como los locos de la azotea. Aquella primera década, la del 20, fue la de la consolidación de este nuevo formato en la comunicación. Aparecerían los primeros programas musicales, aparecerían también los programas deportivos con el boxeo y con el fútbol primero. Se crearía en La Plata la primera emisora universitaria del mundo y dos géneros serían absolutamente novedosos. Uno el del humor, el otro el del radioteatro. Durante la década del 30, el radioteatro adquirió una enorme popularidad. Las familias se reunían en torno al receptor y cuando no lo veía, corrían hasta la medianera que lo separaba de la casa del vecino, que ponía más fuerte el volumen para que todo el mundo pudiera escuchar aquellas historias dramáticas, aquellas historias únicas e irrepetibles. Surgieron en ese momento innumerables artistas, algunos de los cuales aparecerían luego en el cine o incluso en la televisión. Nuestra entrevistada del día de hoy es guionista y ha hecho con sus libros un enorme aporte a la historia del teleteatro en la Argentina. Y en estas noches, una cosa que a mí me encanta es ser un reporter haciendo una interview a un entrevistado o en este caso una entrevistada. ¿No es así? ¿Cómo te va, Mercedes? Buenas noches. Qué moderno lo tuyo. Pero tiene que ver con una anécdota tuya. ¿Cómo era? Contala, por favor. Hace unos años, una tía que fue locutora, se recibió en el ISER, tiene ahora 97 años. Cuando tenía 90, se había inundado el barrio, esas grandes inundaciones que hubo en Capital, y decían que llamara un número de teléfono de la ciudad para que la fuera a ayudar. Entonces ella decía, no llamo nada, porque te mandan un reporter y te hace una interview. De ahí venía lo de la... Y el tema que nos convoca esta noche... Broadcasting. Claro, exactamente, a eso iba. El tema que nos convoca entonces esta noche es un tema que tiene que ver con el presente, por supuesto, pero también tiene que ver mucho con la nostalgia. Porque los que ya tenemos algunos años, recordamos seguramente allá por nuestros días de infancia y probablemente también de adolescencia, cuando alguien de la familia, nosotros no porque no llegamos exactamente a tiempo, pero alguien de la familia sintonizaba, como decía en aquel momento, una radio y ponía el radioteatro. Y nosotros que estábamos ahí escuchábamos, y se habrá escuchado yo allá en mi Coronel Suárez natal, los radioteatros que escuchaban mi mamá y mi abuela. Y Mercedes de Benedetto tiene que ver precisamente con el radioteatro, con la historia del radioteatro, tanto como que sacó un libro hace unos años, o dos libros, para mejor decir, con la historia de este género que marcó toda una época, ¿no es cierto? Es así, Mercedes. Es así, es así. En Editorial Tiempo Sur. Bueno, contame cómo nació esta pasión tuya por el radioteatro. Con esta misma tía, la de la interview y el reporter, porque ella no tuvo hijos y otra tía, hermana de mi mamá, tampoco. Entonces venían los fines de semana a almorzar a casa. Y en esas sobremesas de los domingos, ella contaba anécdotas, había tenido su propia compañía de radioteatro, había hecho mucho radioteatro de la época de las giras por las distintas provincias y por Uruguay también.
Entonces, claro, contaba anécdotas que a mí me encantaban, algunas eran terribles y otras eran muy graciosas, que tenían que ver con toda esta cosa también, no de improvisado, sino de espontaneidad que tenían esas giras que nunca sabían en qué estado iban a llegar, cómo estaban los caminos, con qué se iban a encontrar, y creo que de ahí, digamos, fue como fui tomando el amor por la historia del radioteatro. Un género que en su momento fue el más popular de los géneros en la Argentina. Sí, fue Conforme, impresionante. perdón, conforme iba desarrollándose la radio, ¿no? Ese gran misterio del cual después vamos a hablar también. Sí, bueno, la radio empieza en 1920, el 27 de agosto, y ya para fines del 20 empieza el radioteatro. En el 30, a principios del 30 ya está absolutamente instalado. Ahí empieza Chispazos de Tradición, que fue como el boom. Y ahí tenés otra anécdota familiar. En ese momento, te estoy hablando de 1930, 31, no todos tenían radio en la casa. Entonces, y ya estamos hablando de la de válvulas, porque la de galena se escuchaba una sola persona, podía escuchar. Y entonces, todo el mundo quería seguir los capítulos de Chispazos de Tradición. Entonces, la otra tía que venía a los almuerzos, que era 5 años mayor, mi tía esta, la del radioteatro, más los dos hermanos, eran 5, se subían, ponían la escalera de pintor, esa escalera que se apoyaba sobre la medianera, y se subían los 5 en la escalera para escuchar desde la casa del vecino, venía el sonido de la radio que ellos sí tenían y escuchaban Chispazos de Tradición. Así que todos los días ponían la escalera y se subían a escuchar. Sí, la radio, como después fue la televisión, era el útil, vamos a decirlo así, de la casa, en torno al cual se reunía la familia a determinada hora, se hacía un silencio absoluto y era obligación escuchar. Y así fue como surgieron grandes personalidades de la cultura, ¿cierto? Y del espectáculo. Pero en el radioteatro yo noto que hay algo que es una característica, que no siempre las caras, o la mayoría de las caras de las protagonistas del radioteatro, ni antes, ni ahora, ni en el futuro, son las que uno identifica más fácil, ¿no es cierto? Grandes Qué raro, decepciones. claro, pero qué raro, porque uno después no lo ve una cara y no la asocia, pero escucha la voz y dice, uy, era tal personaje ese Sí, tipo. sí, sí. El tema era en las giras, porque, por ejemplo, en Radio El Mundo no se permitía para los radioteatros que ingresara público, justamente por esto, para que no viera, digamos, la trastienda y la cara de los actores. Pero bueno, era un negocio salir necesario, salir de gira, y ahí te dabas cuenta que ese galán que vos te habías imaginado medía 1,60 m y era pelado o tenía características que no eran las que vos te habías imaginado. Y hablábamos el otro día precisamente con nuestro director, con Maresca, sobre cómo ha cambiado la radio. Y decía él que la radio es magia y que precisamente esa magia se ha roto en los últimos tiempos cuando a algún vivo se le ocurrió transmitir y colocar una antenita, perdón, una camarita, y hoy todas las radios transmiten también imagen, transmiten en video, una camarita de seguridad, ¿no es cierto? Pero si hay algo contradictorio es la radio filmada. Sí, creo que el hombre es un animal de costumbre, ¿no? Pero la verdad es que a mí me sigue molestando eso. Incluso porque hay una cuestión interna de gestos y de comentarios que uno hace fuera de micrófono, con el operador, con quien esté, con el productor, y la verdad es que se pierde un poco esa intimidad que es necesaria para el funcionamiento del programa, ¿no? La- una de las cosas, una de las tantas cosas que se están desvirtuando, ¿no? Ahora, ¿cómo fue cuando hiciste el primer libro? Imagino yo que
como bien comentabas recién, el radioteatro arranca ya por el año 30, digamos, y no existía, primero que no había libros al respecto, y después no existían grandes archivos, no era un género que había sido, digamos, había sido muy popular, pero no había sido por ahí tan apreciado, los artistas no eran tan apreciados tampoco, era difícil conseguir material, que alguien lo hubiera resguardado, ¿no? Mira, por un lado, la verdad es que recién creada la radio, todo era por primera vez. Los radioteatros tenían en ese momento al sonidista de sala, que era el que con los chirimbolos, digamos, muy así, en forma amateur, iba haciendo los ruidos, ¿no? Los distintos sonidos para que uno sintiera que estaba realmente en el lugar escuchando lo que estaba sucediendo en las escenas, pero todo eso no había antecedente, todo se tuvo que aprender, fueron oficios que nacieron a partir de la radio. Y no solamente que no eran valorados, nunca lo fueron en realidad los actores de radioteatro, incluso los autores de radioteatro, que si eran más o menos reconocidos escritores, usaban un seudónimo, ¿no? Como pasaba también con escritores y novelistas en Europa en el siglo XIX. Esta cosa bueno, necesito comer, necesito cobrar esto, pero tengo mis escrúpulos y entonces no quiero que mi nombre aparezca. O Y sea que era vos tan para... inmediato todo que la gente terminaba de leer su parlamento y hacía un bollo y lo tiraban a la basura. O sea que no, ni ellos tenían conciencia bien, era como un juego, ¿no? O sea que tuviste que hacer un trabajo enorme para reunir todo ese material. Es dificilísimo, dificilísimo, porque además ya de por sí creo que nuestro país tiene todo un tema con el patrimonio, ya sea los edificios, los túneles, o sea, y los deudos muchas veces no le dieron importancia y tiraban todo en los volquetes, como se tiraron también en determinadas gestiones el material de algunas radios importantes que tenían, sí, grabaciones y textos y directamente los tiraron a un volquete. O Así los que tenemos videotapes muy de la poca televisión, conciencia ¿no? de eso. ¿Eh? O los videotapes de la televisión, que hay Bueno, programas que han sido emblemáticos y que ha desaparecido todo testimonio. sí, sí, sí. ¿Cómo Descuidos fue? también que tienen que ver con la humedad, con que lugares que se inundaron o que se incendiaron. Muy poco cuidado hay del patrimonio. ¿Y el radioteatro hoy? Es interesante la pregunta, porque yo vine todos estos años remándola con cara de esperanza de que el radioteatro volverá, pero resulta que ahora me está dando la razón la historia, porque estaba viendo que en los últimos congresos que se hicieron, por ejemplo, en España, en otros lugares de Europa, con la cuestión del podcast, se están animando a la ficción y en el último congreso dijeron de radio en España, dijeron que venía como, viste que se habla siempre de la época de oro del radioteatro, el 40, el 50, bueno, que viene la segunda época de oro del radioteatro. Quizá llamado ahora no radioteatro, que suena así, que huele a naftalina, pero ficción radial, radiodrama, audiodrama, parece que se está volviendo. Y ahora sí con muchos efectos de sonido, ¿no? Ahora la parte técnica va a tener una preponderancia absoluta. Sí, de todas maneras queda que las nuevas generaciones también aprendan lo técnico y lo que tiene que ver las herramientas que tiene el radioteatro, que son específicas de la ficción radial, como la televisión lo tiene, y el cine y el teatro tienen sus características específicas y su técnica que hay que manejar. Voy a hacer, yo conozco un poco y nada de radioteatro, ya te digo, lo escuchaba con mi mamá y con mi abuela, sobre todo cuando era chico. Pero más allá de ser el género popular que decíamos que, ¿se han hecho adaptaciones de clásicos también en radioteatro?
Sí, muchísimo, muchísimo. Y no te olvides que Digo, estaba perdón, también, digo este, también como una vía de aprendizaje incluso, ¿no? Porque me parece a mí que, no sé. bueno, un poco así nació Las Dos Carátulas, que es un programa eh, que sigue hoy longevo, que hoy sigue al aire por Radio Nacional desde el 9 de julio de 1950 que comenzó, que no es radioteatro, es teatro en radio, que no es lo mismo. Claro, El teatro radiofónico es una obra de teatro concebida para teatro que se le agrega un relator y lo necesario como para hacer una transcripción, digamos, al género, para que se pueda escuchar por radio. Mientras que el esta tarde, radioteatro es una obra que nace ya para radio, ¿no? Eh, específicamente, esta tarde hablábamos por teléfono con Mercedes a propósito de uno de los directores de Las Dos Carátulas, Teodoro Domínguez, a quien le vamos a mandar un saludo muy grande y sí, nos alegramos maestro. mucho que esté también todavía de salud y con tantos proyectos por delante. Mercedes, vos estudiaste en el ISER, Ujú. y sos guionista. Sí, el título es guionista de radio y televisión. Es una carrera, ¿esto cuándo fue que se armó como carrera en el ISER? En realidad hacía mucho tiempo que estaba la carrera de guionista, pero era medio como que no estaba instalada del todo, era de 2 años, no estaba del todo estructurada, y a partir del 2001, digamos en el 2000 se lanzó la inscripción, y a partir del 2001 empezó la carrera como carrera terciaria de 3 años, y con otro tipo ya de estructuración, ¿no? Así que esta nueva etapa de la carrera parte a partir del 2001. Con Mercedes nos une una amistad ya de unos cuantos años y una amistad que se replica también en las redes. Y a mí me llama poderosamente la atención ese radar que tiene ella para detectar, no digo faltas de ortografía, pero brulotes en las cosas que se escriben en las redes. Y Mercedes, yo diría que disfruta mucho replicándolas y riéndose. Me parece que tenés muy adiestrado el ojo para eso, ¿no? Es Sí, por tu terriblemente. tarea de... Duro, soez e innecesario, ese es el tema. Porque ni siquiera, digamos, tiene una razón de ser dentro del contexto que se está diciendo. Ese ¿A qué es se lo el tema. atribuís? Gratuito, es innecesario, ni siquiera ya es gracioso, porque siempre, bueno, digamos, correr los límites y salirse un poco de lo que es de lo esperable, vos decís, bueno, se juega con ese límite por una cuestión de gracia, por una cuestión, pero ya la verdad es que el efecto no, ya no Hoy tiene efecto. no solamente en la radio, sino también en la televisión y los medios en general, yo lo que percibo es que cualquiera dice cualquier cosa. ¿Vos tenés la misma percepción? Sí, pero bueno, es en general en todo, esta globalización y esta democratización de los medios, y pasa en la literatura, ¿no? Eh, hay mucha gente hoy tiene, una cosa es el escritor y otra cosa es la gente que escribe. Y esa gente que escribe, que antes no tenía la posibilidad de editar, ahora la tiene mucho más al alcance de su mano, ¿no? Incluso he notado, yo que hoy me decías esta obsesión mía por el tema de la gramática y las normativas y todo eso, me he espantado de comprar algún libro de alguna editorial supuestamente reconocida o seria, y leer cosas terribles, verbos mal conjugados, no errores de tipeo que sabemos que en cualquier edición los puede haber. Estoy hablando de horrores que no han sido corregidos, porque además desapareció el oficio del corrector, parece que no está en los diarios, no está en las editoriales, Sí. Yo una es cosa que he notado, que vos muchas veces publicás en las redes, son los debajo, socaleros, los sí, ocaleros el gráfico.
El otro día hablaba de los muertos fallecidos, que me hizo Sí, mucha gracia, ¿no? no, a veces se entiende, yo también, digamos, juego un La, poco de su la personaje, urgencia, ¿no? También. que está bien, lo de la urgencia está bien, pero hay otras cosas que ni apurado te pueden salir así. Mercedes, hablame un poco de tu familia, porque tu papá era cantor. No sé cantante, Sí, pero sí cantor. cantor de... Sí, papá empezó a cantar hablando de las viejas radios, cuando tenía por ahí 18 años, ya lo habían contratado en Radio Fénix, todavía cantaba ahí como Dante Di Benedetto, después con otro contrato que tuvo a los 20, le dijeron que no podía ser cantor de tango llamándose Di Benedetto, entonces le pusieron Cortés, que mi abuelo Luigi Di Benedetto, el siciliano, no te imaginas la gracia que le hizo que le pongan Cortés de seudónimo. Y le querían cambiar, mira qué cosa, le querían poner Alberto Cortés. Estoy hablando del año 40. Y papá dijo, no, el Dante déjenmelo, por lo menos. Y hacía publicidades y algunas intervenciones así de bolos. Claro, bueno, yo he visto también que has publicado muchísimas fotos de tu papá como actor. Claro, sí, sí. Pero bueno, como cantor llegó, yo recuerdo muy lejanamente, hacía mis 5 o 6 años, hasta de haberlo visto en un escenario, en la época del número vivo, en los cines. Nosotros vivíamos en Capital, hubo un periodo desde mi nacimiento hasta los 3, 4 años, que vivíamos prácticamente a una cuadra del Obelisco, en la Avenida Corrientes. Y mamá trabajaba, y papá hacía número vivo en todos los cines de La Valle, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde. Entonces me llevaba, me sentaba en la primera fila en la butaca y decía, quédate quietita que papá va a cantar y ya vuelve. Y entonces cantaba O con los sea, guitarristas. Y... o sea que es la pasión tuya, en esta pasión hay mucho de genética. Sí, hay micrófonos por todos lados. Claro, claro. ¿Y Sí. mamá? Y mamá se recibió en La Plata, en la Universidad de La Plata, en Bellas Artes, como en ese momento creo que era profesora de dibujo, pintura y caligrafía. Y ella más que por el lado de la plástica, fue docente de plástica en escuelas secundarias, pero vivió una época interesante porque ella tuvo como profesora a Spilimbergo, a Romero Brest. Era una linda época en La Plata, digamos, en Bellas Artes. Creo que a los dos, tanto a papá como a mamá, esta cosa, un poco de los celos y de la época, ¿no? Del entorno, del contexto, un poco les boicoteó las vocaciones, porque a mamá no le gustaba mucho que papá fuera a cantar había lugares bien, pero otros, Sí, 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 otros claro. no tanto. Y se ponía muy celosa y le hacía historias, bueno, así que papá para los 60, 60 y pico ya dejó de cantar profesionalmente, digamos, ¿no? Y por el lado de mamá, a papá esto de que tuviera modelos desnudos, ¿no? Modelo vivo, ¿no? Y la cosa del ambiente universitario de La Plata, que él por ahí era un muchacho de barrio y no lo entendía bien, creo que tuvieron que negociar eso para seguir adelante. Te voy a nombrar una palabra que yo sé que es mágica en tu vida. Minerva. Con semejante nombre, sí, es mi nieta. No toques, has abierto una puerta difícil de cerrar. Minerva es impresionante, como casi, bueno, diría que hay toda una camada de nuevos niños que vienen ya con una, no sé,
con una inteligencia natural y una capacidad de disfrute, de juego, de un montón de cosas. Minerva tiene acá en casa su bibliotequita, va a la biblioteca y saca los libros que quiere. Es el sueño de la abuela. ¿Y qué ves para ella, para Minerva, cuando tenga la edad que tenemos nosotros ahora, por ejemplo? La veo sabia, la veo sabia. Creo que va a vivir mucho mejor de lo que vivimos nosotros. Porque tengo esperanza, no sé, porque pienso que no puede pasarle nada malo, y que va a tener todas las oportunidades, porque creo que nace, digamos, con una curiosidad y con unas ganas también de ser feliz y de realizarse. Me gustaría que todos fueran Minerva, que todos los hijos de todos fueran Minerva, ¿no? Es una generación que por lo menos va a tener como mínimo una conciencia sobre el mundo, los límites del mundo y sobre todo las cosas con las cuales no se juega, ¿no? Sí, además siento que es mucho más, a ver, como, porque no es maleable la palabra, pero tienen una apertura, una capacidad de adaptación y también de lucha por el cambio distinta. Por ahí nosotros como me parece que éramos más rígidos, que nos consumimos algo, aprendimos algo, mamamos algo y eso lo teníamos ahí como sagrado y como muy difícil de desestructurarnos, ¿no? Muy dogmáticos ha sido nuestro Sí, pecado. sí. Sí, yo Bueno, siempre tiene que ver utilizo, con lo que, la forma en que nos educaron y nos enseñaron, ¿no? Cómo era el mundo para nosotros. me gusta siempre repetir una frase que decía, no sé si sería de él o no, pero muy recordado y gran querido amigo Oscar Tacho Soto. Sí, Y Tacho. Tacho decía que el futuro no es algo que le dejamos de herencia a nuestros hijos, sino que es algo que nosotros le pedimos prestado. Y me parece que es lo que nos faltó, y a lo mejor a fuerza de pandemias y de coronavirus, las nuevas generaciones van a tomar plena conciencia, que hay cosas que son sagradas, y la vida es sagrada esencialmente. Sí, sí. Minerva tiene una mamá que se llama Melina, Melina, y que sí. vos en la red del 24 dijiste, te decreto un año espectacular. Nunca más hagas eso. No, ya estábamos en esto, el 20 de abril cumple, y ya estábamos en plena, no pudimos abrazarnos en su cumpleaños este año, no nos Hablame de tu vemos hija, ¿no? hace como 2 meses. Hablame un poco de ella. Y Melina era una Minerva también en pinta, digamos, de chica. A mí me gustaba mucho jugar con ella, a pesar de que, bueno, no era que estaba todo el día, yo no fui una madre ama de casa en el sentido de estar de 0 a 24, trabajaba en las escuelas, daba clase, pero la disfruté mucho, la verdad es que la disfruté mucho a Melina y estoy muy orgullosa. Bueno, vos debés sentir lo mismo, porque he visto algunas cosas también pues, en las redes. Esta cosa con los hijos, que uno siente un orgullo y una sensación de ya está, ya estoy tranquila porque sé que pese a las dificultades que pueda tener, como las tenemos todos, ¿no? Sé la clase de mujer en la que se convirtió, sé la clase de madre que es, de profesional, ella es psicóloga, y estoy muy feliz por ella y muy orgullosa de Melina. ¿Cuáles son los planes? No sé si inmediatos, porque inmediatos no podemos hacer ningún plan, lamentablemente, pero en un futuro más o menos razonable, vacuna mediante. Mira, yo siempre al escribir, o no sé si nos pasa a todos, pero somos
más de perfil bajo, digamos, ¿no? De expresarnos a través de la escritura, que es algo más íntimo. Tampoco vemos cuando el otro lee en el momento en que está leyendo lo que nosotros escribimos. Pero este año empecé si bien ya había tenido algún programa de radio, estoy saliendo en unos micros sobre historia y sobre misterios, sobre hechos misteriosos, en Radio Nacional y en Del Plata, y en Radio del Plata. Y la verdad es que lo disfruto muchísimo, primero porque elijo yo los temas, pero creo que el proyecto para este año o para el año que viene tienen que ver con ampliar un poco más mi incursión en la radio, micrófono mediante, ya no como autora solamente. He visto un montón de fotos con Guillermo Stronati, con el cual veo que Claro. tienes una gran amistad. Sí, ya habíamos hecho en Rivadavia, en Radio Rivadavia, yo había escrito pero esa ahí salía un poco al aire, pero más que nada era la autora de un radioteatro que estuvo todo el año en Rivadavia en el 2018. Y bueno, el año pasado no hicimos nada y este año arrancamos en Nacional. Yo, digamos, no había hecho nada con él siguió con sus programas al aire, ¿no? Me quedan unos segundos apenas para hacer. Tal vez la pregunta es obvia, me mirás como diciendo, mirá que pregunta este tipo, pero no te voy a preguntar por cuántos personajes te habitan, porque es una pregunta, viste, que siempre que alguien se dice, ¿cuántos, este guión tiene 20 personajes? ¿Esos 20 personajes sos vos? No. Yo digo, ¿escribís alguna vez pensando en el protagonista, en el caso del radioteatro, en la voz? Sí, en algunos casos, muy pocos, pero a veces me ha pasado, sí, no voy a decir el nombre, pero de sentir que el personaje es determinado actor, ¿no? O actriz, que lo encarnaría a la perfección. Claro, Sí. ¿Sabes por qué? Primero digo, vos vas a ser, no sé, Juan Moreira, y vos no te los imaginás a Juan Moreira con una voz finita, ¿no es cierto? Claro. Sí, tienen carácter, pero no siempre, a veces es el personaje y después hay que buscar a ver quién lo va a encarnar, ¿no? Pero a veces sí, uno se da cuenta que está escribiendo y que en la cabeza aparece la figura, el rostro, la voz de determinado actor o actriz. Aunque después no tenga nada que ver quién lo encarna realmente. No, seguramente, sí. Sí. Mercedes, bueno, decirte que te aprecio mucho, te quiero mucho, pero sobre todo que respeto y admiro muchísimo tu trabajo como guionista, pero también como historiadora. Creo que ese libro que hiciste vino a llenar un hueco y que a partir de ahí hubo también gente que veo en las redes que ha comenzado, ¿no?, a publicar cosas sobre el radioteatro. Así que me pone muy feliz eso. Te propongo un brindis como le dice nuestro amigo Sanju. Esta vez va a ser virtual, pero que el próximo que hagamos ojalá haya un ruido de copas, no un ruido como corresponde. ¿Eso que tiene ahí qué es? No le puedo decir qué es, pero es... Mire, el del otro lado de la pecera acá, el director está gesticulando como diciendo, este tipo brinda con termo, es una vergüenza. Pero bueno, yo sé con qué está brindando usted. Mercedes, bueno, acá tendría que venir un efecto en radioteatro, un efecto sonido chocar de copas. Lo vamos a hacer en la próxima, pero lo vamos a hacer en realidad, digamos. ¿Sí? Un beso inmenso y bueno, que nos vaya bien a todos. Un abrazo enorme y gracias. Si te quedás un segundo, apenas te voy a recomendar un buen libro, ¿te parece? Bien, sí. Y hemos hablado esta noche de radioteatro, ¿cómo no hablar de María Esther Traverso? Una mujer que nació en Buenos Aires el 1 de junio de 1903 y que falleció el 18 de marzo de 1996.
María Esther Traverso no es otra que Nini Marshall, esa gran actriz que pasó acaso por todos los géneros, que escribió todos sus argumentos, que se destacó, hoy podríamos decir, como una intelectual, como una mujer que hacía del pensamiento y lo plasmaba en el humor una forma de vida. Hay un hermoso libro, una hermosa biografía que la recuerda. Se llama precisamente Nini Marshall, la biografía, y se le debe a Raúl Etchelet, un libro que les recomiendo. Nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias.